Querida familia, feliz domingo, nos vemos de nuevo aquí. Perdonadme que no pueda ser en directo a través de Zoom, pero estoy con 1000 historias en la parroquia y se tiene que hacer así. Y nada, hoy la liturgia nos regala un precioso texto, la vocación de los primeros discípulos en el Evangelio de San Juan. Vamos a leerlo y después a tener unos cuantos puntitos de meditación. Chao. Del Evangelio de San Juan. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice: «Este es el Cordero de Dios». Fijaos, en este versículo hay varias cosas a tener en cuenta. Comienza diciendo «al día siguiente». En el Evangelio de San Juan aparece varias veces esta expresión, «al día siguiente». Entonces hay que contar los días. Estamos en el 3er día del ministerio público de Jesús. Y el número 3 es muy significativo, lo sabéis. Al 3er día resucitó, por ejemplo. O sea, el número 3 indica la resurrección, siempre a lo largo de la tradición de los sinópticos, del libro del Apocalipsis, que también escribe San Juan. El 3 indica la resurrección. Bueno, pues en el 3er día de ministerio, Jesús convoca a los primeros discípulos. Con lo cual, lo que vamos a ver aquí es una escena como de resurrección espiritual de los primeros discípulos. Y es que el encuentro con Cristo es una resurrección espiritual. Pero además es bonito porque dice: Juan Bautista estaba con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice: «Este es el Cordero de Dios». El título, Cordero, aplicado a Jesús, es impresionante porque, fijaos, Cordero viene del libro del Éxodo, cuando antes de salir de Egipto los judíos celebraron la Pascua y sabéis que tenían que sacrificar un cordero y con una caña de hisopo, que es una especie de planta que tiene un montón de ramitas, mojar el hisopo en la sangre del cordero y rociar los dinteles de la puerta para que la última de las plagas de Egipto, de los castigos, que era la muerte de los primogénitos, no les acechara. Bueno, pensad que en el primer relato de la Pascua, que es cuando se sacrificaba el cordero, hay varios elementos. 1, fiesta de Pascua. 2, cordero. 3, la madera de hisopo. Y 4, la sangre. Donde en toda la Sagrada Escritura van a volver a aparecer los mismos elementos. Solo en un sitio, en el Calvario, donde tienes el hisopo, es decir, la madera, donde tienes la sangre de Cristo derramada, donde se está celebrando la fiesta de Pascua en el resto de Israel, y donde de nuevo tienes al verdadero Cordero, esta vez a Jesús en cruz. Es curioso, ¿no? Pero ya desde el inicio, desde el minuto 0 del ministerio de Jesús, aparece como toda su vida es un caminar hacia la cruz. Además emplea una expresión: viendo Juan Bautista a Jesús que pasaba. Es decir, Jesús ya estaba caminando. Y siempre que aparece un verbo de movimiento en el Evangelio de San Juan aplicado a Jesús, es para decir que se mueve hacia Jerusalén, que camina hacia Jerusalén, donde ¿qué le espera? Su muerte como verdadero cordero. Los judíos sacrificaban los corderos para, mediante la aspersión de la sangre del cordero, obtener el perdón de los pecados. Pero ¿quién es el que te da el verdadero perdón? Jesucristo. Por eso es el verdadero Cordero. Es curioso que la hora de la muerte de Jesús coincide en el Evangelio de San Juan con la hora
a la cual en el templo de Jerusalén se estaban sacrificando los corderos pascuales. Solo que esta vez es Cristo el verdadero, el auténtico cordero. Es curioso, pero Flavio Josefo, el historiador romano, nos habla de que se sacrificaban 20.000 corderos y que había ríos de sangre y hacía falta agua para limpiar toda esa sangre, y que del templo salían como dos cañerías en forma de como nariz con dos orificios. Por una brotaba agua y por otra sangre, o mejor dicho, sangre mezclada con agua, que es lo mismo que Jesús como verdadero cordero hará en la cruz. Y además es curioso que cuando se sacrificaban los corderos, se desollaba, se quitaba la piel y el cordero se le empalaba como más o menos un cochinillo, lo único que en forma de cruz. Se ponía una cruz y al cordero se le ataban las manos en la cruz y estaba colgando de ese palo, y es así como se rezaban las oraciones sobre ese cordero para luego comértelo en casa en la cena de Pascua, lo cual también es una imagen de Cristo crucificado. He ahí al verdadero cordero. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. La primera vez que aparece este verbo, seguir a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Es interesante esta frase, ¿qué buscáis? Porque en el Evangelio de San Juan, igual que en los otros, hay una inclusión. Me explico. Estos son palabras que a veces se emplean un poquito técnicas. Fijaos, pensad en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, donde en la infancia se nos dice que Jesús es Emmanuel, o lo que es lo mismo, Dios con nosotros. Pero ¿cómo termina el Evangelio de San Mateo? Con una frase de Jesús diciendo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal forma que el nombre de Emmanuel crea como una especie de inclusión que mete entre paréntesis todo el Evangelio. Pensad en San Lucas, por ejemplo. La primera frase que dice Jesús en el Evangelio de San Lucas es a San José y la Virgen: ¿no sabéis que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Bueno, ¿cuál es la última frase que Jesús dice en el Evangelio de San Lucas antes de morir? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Veis? Siempre referencia al Padre, con la primera y la última frase. De nuevo, en el Evangelio de San Lucas se crea una inclusión. Bueno, en el Evangelio de San Juan se crea otra inclusión, porque la primera pregunta que hace Jesús en el Evangelio es: ¿qué buscáis? Pero ¿cuál es la última pregunta que hace Jesús en el Evangelio? Recién resucitado a María Magdalena, le dice: ¿a quién buscas? Es tremendo, ¿veis? De tal forma que todo el Evangelio, creando esta inclusión, pretende responder a esta pregunta: ¿tú qué buscas? ¿A quién buscas? ¿Qué es lo que tu corazón anhela y que hasta ahora no has encontrado? O sea, en el fondo, todo ese deseo de plenitud, de verdad, de bien que hay en el corazón humano, esa hambre y esa sed de nuestra alma, solo se sacian en Cristo. ¿Qué buscáis? Pero además, San Juan es de todos los evangelistas el que tiene una ironía más fina. Se ven un montón de pasajes del Evangelio, pero aquí la ironía es brutal, ¿no? Porque Jesús les dice: ¿qué buscáis? ¿Qué? Es decir, ¿qué cosa? Y en ese momento ellos responden: Rabí, ¿dónde vives? ¿Veis? O sea, Jesús le pregunta ¿qué cosa buscáis? Pero los discípulos responden con una pregunta acerca de la persona. No buscamos una cosa, sino que buscamos a una persona. Maestro, ¿dónde vives? O sea, de alguna forma es como: te buscamos a ti. No queremos otra cosa, Jesús, sino a ti. Por eso, en este segundo punto de la meditación, es interesante reflexionar sobre cómo las cosas no llenan nuestro corazón, sino que solo Dios es el único que calma nuestra hambre y nuestra sed. El resto termina sabiendo a poco. Hay una frase tan bonita de San Gregorio Magno
que dice, si gustas las cosas del mundo, las cosas de Dios te serán insípidas. Es verdad, mucha gente disfruta de las cosas del mundo tanto, incluso con vicios, que al final las cosas de Dios no les saben a nada. Pero al revés, si saboreas las cosas de Dios, las cosas del mundo perderán todo interés, perderán todo sabor, porque nada puede igualar a Dios. Por eso Jesús ahora te está preguntando a ti, ¿y tú qué buscas? Es la pregunta que Jesús hace de principio a fin con esta inclusión en todo el Evangelio de San Juan. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Por qué es interesante esta pregunta? Fijaos, se utiliza en griego el verbo meno. El verbo meno tiene dos significados en griego, vivir, morar, residir, pero tiene otro significado que es el de permanecer. De ahí viene la palabra española meno, permanecer. Tiene un origen griego. Viene a través del latín, pero el origen es griego. Permanecer. Tal forma que el verbo meno pues significa ambas cosas. Vivir, permanecer. Y es un verbo como muy típico del Evangelio de San Juan, porque se repite 34 veces. O sea, si una persona repite 3 veces una cosa, decimos que ya está obsesionada con esa cosa, ¿no? Pues tú imagínate que el verbo meno se repite 34 veces en el Evangelio de San Juan. ¿Dónde permaneces? O sea, esta pregunta es muy curiosa, que esté al inicio del Evangelio. ¿Dónde vives, Jesús? Porque es una pregunta como, yo quiero, Jesús, permanecer contigo. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la última cena en el Evangelio de San Juan, este verbo aparecerá por todas partes. Jesús habla de la parábola de la vid y de los sarmientos y le dice a los discípulos, permaneced en mi amor. El que cree en mí, permanece en mí y yo en él. O sea, en el fondo, Jesús te está invitando a través de esta pregunta de los apóstoles, Maestro, ¿dónde vives?, a una nueva relación con Él, a que tú tengas una relación como de mutua inmanencia con Él, es decir, que Jesús está en ti y tú estás en Él. O sea, hay como una mutua permanencia. Es tremendo. Y es que Jesús te quiere regalar una nueva ubicación. Qué guay, o sea, a todos nos gusta de vez en cuando a lo mejor cambiar de casa. Yo por la vida de cura pues he estado viviendo en Alía, he estado viviendo en Roma, he estado viviendo en Jerusalén y ahora he estado viviendo en Toledo. Pues siempre sabes que cada 4 o 5 años cambiar de casa, bueno, ya está. Pues me gusta a veces, ¿no? Cambiar, ver otro sitio, conocer otras cosas. Bueno, Jesús te está invitando a permanecer en Él, o sea, a tener una nueva ubicación, en este caso existencial. ¿Dónde tienes colocada tu vida? O sea, porque el discipulado en el Evangelio de San Juan y ser cristiano significa permanecer en Cristo. 34 veces lo repite Jesús a lo largo del Evangelio. A veces es un estribillo como muy machacón, permaneced en mi amor. Igual que el sarmiento permanece en la vid, así vosotros en mí. Así el que permanece en mí da fruto. O sea, durante 3 capítulos en la última cena, es como un estribillo, el verbo meno, que se repite, pero ya lo encontramos aquí al inicio del Evangelio, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, porque ser discípulo es permanecer en Cristo. Pensad, a mí me encanta esa frase de la Virgen de Fátima, cuando a los pastorcitos les dice, en el mundo encontraréis luchas, pero mi inmaculado corazón será vuestro refugio. O sea, ¿qué tienes en el corazón de María? Pues tienes una casa, un lugar donde permanecer, donde estar. ¿Qué es el corazón de Jesús? Aquel lugar de tu vida. O sea, tú tienes que vivir dentro del corazón de Jesús. Una vez escuché a una de las monjas de Oropesa que me encantó, una meditación donde dice, Cristo, tal cual dijo esta frase, tiene su corazón abierto para que tú te puedas hacer pequeño, pequeño, pequeño y entrar dentro de él. Esa es la oración. Y a mí se me quedó grabada esta frase, porque verdaderamente en eso consiste la oración, en hacerte tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que entras dentro del corazón de Cristo, dentro de Dios, permaneces en Él. Jesús les dice, venid
y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Esta invitación de Jesús, venid y veréis. Fijaos, durante mucho tiempo, por desgracia, hemos estado acostumbrados en España a tener una especie de fe social. O sea, ¿qué vas a ser? Pues católico. O sea, te viene con los apellidos. Yo me llamo Valentín Aparicio Lara y entonces pues eres católico, eres español, eres católico. Era raro, hasta no hace mucho relativamente, pues el fenómeno de la increencia o del agnosticismo, y todo el mundo se definía pues por una especie de, ahora que se llevan mucho las redes sociales, fe de perfil. Una fe de tener una idea, una referencia a Dios en la vida, creo en Él. No es que eso esté mal, pero es tan pobre, o sea, es tan insuficiente. Porque ¿cómo está definiendo la fe este evangelio? O sea, la fe, en primer lugar, lo hemos visto, es entrar en un nuevo tipo de relación con Cristo, permanecer en Él. Pero ahora más, la fe es venid y veréis. O sea, hay un lenguaje de movimiento, ven aquí, y un lenguaje de experiencia. De hecho, no os quiero marear con lingüística, pero si haces una retrotraducción al arameo de venid y veréis, te sale una cadena constructa, que se llama, o sea, no me quiero liar mucho, pero en arameo no existe las frases subordinadas finales. ¿Para qué? Por ejemplo, te he llamado para que vinieras a casa. No hay para qué. Entonces, ¿qué se hace? Que se coloca un imperativo seguido de y, una conjunción copulativa. De tal forma que en una retrotraducción originalmente esto sonaría ven para que veas. Ven para que veas. O sea, el verbo venir es un verbo de movimiento. Es decir, Cristo te tiene que poner en movimiento. Te hace salir de donde tú estás para acercarte a Él. Y a la vez, un verbo de experiencia. Ven para que veas. ¿Qué es creer? Tener experiencia de Dios. O sea, creer no es simplemente tener la idea de Dios, sino tener experiencia de Dios. Ayer, al grupo de jóvenes de San Juan de la Cruz, vino José, saludos José, el vicario parroquial de Argés, y dio un testimoniazo. Yo me quedé alucinado. Y entonces él hablaba del cristianismo 4.0, ¿no? Decía, hay gente que cree en Dios, cristianismo 1.0. 2, que cree en el amor de Dios, que ya es algo más, cristianismo 2.0. Pero luego hay un tercer tipo de cristianismo, es que creo en Dios, creo en su amor, y creo que Él se relaciona conmigo. Por tanto, tengo vida de oración, cristianismo 3.0. Pero luego hay otro cristianismo, que el 4.0, que es tener experiencia ya no solo del amor de Dios, sino del poder de Dios. ¡Qué bonito! Del poder de Dios. O sea, dejarte tocar por el poder de Dios. Venid y veréis. Es decir, quien se acerca a Dios no se acerca a una idea, se acerca a una persona. Lo repetía muchísimo el Papa Benedicto XVI. Para que tú tengas experiencia de Dios. O sea, y experiencia del poder de Dios. Este primer encuentro de los discípulos con Jesús está aconteciendo el tercer día del ministerio de Jesús. Jesucristo está resucitando espiritualmente a los discípulos, porque encontrarte con Cristo es entrar pues en una nueva vida, literalmente. Ven para que tengas experiencia, es decir, sal de ti mismo y acércate a Dios y lograrás tener una experiencia impresionante de Dios. San Juan añade un último detalle, dice, era como la hora décima de aquel día. La hora décima equivale a las 4 de la tarde. Esto es interesante porque hay momentos que son o que marcan un antes y un después en tu vida. Seguro que todos os acordáis de aquella peregrinación, aquel retiro de impacto, aquel Emaús, aquel Efetá, aquel seminario en el espíritu, aquella peregrinación a Fátima, a Lourdes, aquella convivencia con el cura de mi pueblo, aquella Pascua de jóvenes con un movimiento, o sea, todos os acordáis de aquel primer momento en que os encontrasteis con Cristo. Bueno, pues San Juan lo tiene tan fijamente en la memoria que cuando escribe este evangelio, siendo ya un abuelito, se acuerda del día y la hora
en que se encontró con Cristo por primera vez, la hora décima. Y esto que os voy a contar no viene en la Biblia, pero viene en la literatura judía de la época de Jesús. Tenemos libros que se leían en la época de Jesús, como por ejemplo el cuarto libro de Esdras, o los libros de Enoc, o otros tantos que no son de la Biblia, no son palabra de Dios. Pero estos libros coinciden todos en que son literatura apocalíptica. En la época de Jesús la literatura apocalíptica era como muy vibrante, porque los judíos tenían como la conciencia o sensación de estar viviendo ya los últimos momentos de la historia, ¿no? Entre otras cosas porque habrían interpretado erróneamente una profecía de Daniel, pero bueno, no me quiero meter aquí, porque todo esto me daría para explicaros una semana, ¿no? Pero es curioso que en toda la literatura apocalíptica de la época de Jesús, la hora décima es la hora de la irrupción de Dios al final de la historia. O sea, la hora de la última venida de Dios en la historia, la hora de la parusía. Coincide tanto en la literatura enótica como estos libros que os hablo, el cuarto libro de Esdras. No son libros de la Biblia, son narraciones, Hagadá, que llaman los judíos, de rabinos que escribían en la época, y todos coinciden en eso, con lo cual, fijaos aquí una diosidencia, o una diosidad. ¿Por qué? Porque no simplemente hace referencia a la hora en que Juan se encontró por primera vez con Jesús, sino que aquel que se encuentra con Jesús entra en una nueva fase de la historia. Así es, entra en una nueva fase de la historia. ¿Qué es el Apocalipsis? La irrupción de Dios en la historia, cuando la historia alcanzará su plenitud. Pero de alguna forma, tú ya vives en ese momento último, tú ya vives en esa plenitud cuando entras en la hora décima, cuando entras a vivir con Cristo, cuando te encuentras con Él. Hay que ser apóstoles. Fijaos, nada más encontrarse Andrés y Juan con Cristo, van corriendo a llamar a Pedro y le dicen a Simón: oye, aquel de quien escribieron la ley y los profetas, lo hemos encontrado al Mesías, vente que te lo presentamos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque yo creo que, todos los que me estáis oyendo tenéis una experiencia fuerte de Dios, pero sinceramente creo que a veces no podemos vivir del romanticismo o de los efectos especiales. ¡Ay, yo es que he hecho un retiro de Mauso Feta y estoy ahora mismo que me subo por las paredes! ¡Ay, qué maravilla! Bueno, a ver, bien, o sea, no voy a ser yo el que diga que esto esté mal, al revés, soy un forofo de todo este tipo de retiros, pero de hecho los hago, o sea que fuera toda sospecha de mí. Pero la verdad es que cuando hay auténtica experiencia cristiana, fijaos, yo creo que cuando hay dos cosas. Uno, crecimiento en las virtudes. Lo dice Santo Tomás de Aquino. O sea, la experiencia cristiana no es simplemente fliparlo cuando vas a Fátima o fliparlo cuando te vas de peregrinación. Hay en ti crecimiento de las virtudes. O sea, eres cada vez más humilde, tienes cada vez más capacidad para llevar la cruz. O sea, Santo Tomás de Aquino en la segunda parte de la Suma Teológica la dedica al tratado sobre las virtudes y dice que hay experiencia cristiana cuando crecemos en la virtud. Pero otra característica, hay experiencia cristiana genuina cuando nos convertimos en apóstoles, cuando sentimos la urgencia de llevar a otros a Cristo. Y esta es la clave. O sea, yo este año, por ejemplo, en la parroquia estoy como muy impresionado de cuánta gente anima a amigos suyos a ir a worship y los traen a las oraciones de alabanza de la parroquia. Yo me quedo flipado porque dicen, bueno, pues vamos a dar una vuelta por Toledo, vámonos al bar, vámonos al Telepizza, vámonos donde sea, pero antes, ¿por qué no te pasas conmigo por la parroquia y nos quedamos 15 minutitos en una oración? Bueno, pues los 15 minutos se transforman en una hora, porque la otra persona a la cual la has invitado dice, me quiero quedar más tiempo. Es impresionante, pero impresionante. O sea, no tenemos que tener miedo de convertirnos en apóstoles y llevar a otros al encuentro con Cristo. Y dejamos para el final la guinda del pastel. Lo mejor, es tremendo. Porque nos dice aquí el Evangelio que cuando Simón, Pedro, va delante de Jesús, dice, Jesús se le quedó mirando. Pero además emplea en griego un verbo que es el verbo emblepo, que es una mirada fija. Por ejemplo, vosotros sabéis que en inglés existe el verbo see, que es ver, to see. Pero luego es un verbo stare at,
que significa como clavar la mirada, ¿no? A lo mejor te dicen, why are you staring at me? O sea, ¿por qué te me has quedado así mirando? What you staring, o what are you staring at? O sea, ¿a qué estás mirando tan fijamente? En inglés también pasa, ¿no? Una cosa es mirar y otra mirar fijamente, son dos verbos distintos. Bueno, el verbo emblepo en griego significa mirar fijamente. Y el Evangelio juega mucho con ese verbo, porque al principio se nos dice que Juan el Bautista se quedó emblepo a Jesús. O sea, se le quedó mirando a Jesús. Ser discípulo es vivir con el corazón y la mirada perdidas en Dios. O sea, que no nos distraigamos ni miramos a derecha ni a izquierda, sino completamente mirando a Cristo y convirtiéndole a Él en nuestra referencia. Bueno, pues ahora es Jesús el que se le queda mirando fijamente a San Pedro. Fijaos que en las negaciones de San Pedro se volverá a repetir este verbo. Después de que Pedro haya negado a Jesús en casa de Caifás, Jesús se le quedará emblepo, mirando fijamente. Con lo cual, a San Pedro se le recordará este primer encuentro con Cristo. O sea, Jesús le mirará así 2 veces. Ahora y en el momento de la negación, que es como una forma de, cuando estás caído, estás abatido y has pecado, restaurarte en tu vocación, en el proyecto original que Dios había pensado para ti. Es impresionante, pero hasta ese punto llega la misericordia del Señor, que es tremendamente rica, tremendamente desbordante. Y lo que hace Jesús aquí es cambiarle el nombre, porque le dice: Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Cefas en arameo significa piedra, de ahí el nombre de Pedro. Cefas es canto, piedra. Y le cambia el nombre, dice Simón, hijo de Juan. O sea, Pedro tenía una identidad antigua, hijo de Juan, Simón. A nosotros, ¿qué nos da la identidad? Nuestro nombre y apellidos, el pertenecer a nuestro padre, a nuestra madre. Pues ahora Jesús le cambia a Pedro la identidad y le dice: te voy a regalar una identidad nueva. Una identidad nueva. Y le cambia el nombre. El cambio de nombre en la Sagrada Escritura implica un cambio de identidad. O sea, el encuentro con Cristo te da una identidad nueva que tú antes no tenías. Cambia tu ser por completo. Cambia tu identidad. Además es curioso porque el libro del Apocalipsis, que también lo escribe San Juan, dice que el premio para aquellos que son fieles, y lo repite en muchos textos, será que Dios les regalará un nombre nuevo. Regalarte un nombre nuevo es signo de darte una nueva identidad. Pero además, fijaos qué curioso, porque San Pedro negó a Jesús durante su pasión, es decir, apostató. Esta identidad la perdió y volvió a su antigua vida. Bueno, pues estamos en el capítulo 1 de San Juan. Si os vais al último capítulo del Evangelio, capítulo 21, ahí aparece esto mismo, pero al revés. Me diréis, ¿cómo? Sí. Jesús se le acerca a Pedro y le dice: Jesús, hijo de Juan, ¿me amas? O sea, y por segunda vez le dice: Jesús, hijo de Juan, ¿me amas? Por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? O sea, Jesús llama a Pedro Simón, hijo de Juan. O sea, en el último capítulo del Evangelio, a ese Pedro caído y que había pecado, Jesús se refiere a él con la antigua identidad que él tenía, con ese hombre viejo. Pero ¿cómo termina el capítulo 21 de San Juan? Con Jesús llamándole de nuevo a Simón Pedro. O sea, restaurando la identidad que él había tenido. Fijaos que es tremendo, porque las dos cosas que más marcan nuestra identidad es quiénes son nuestros padres, es decir, nuestro nombre y apellidos, y dónde vivimos, de dónde somos. Yo no puedo ocultar que soy manchego. Y si os dais cuenta, ¿qué dos cosas han aparecido en el Evangelio de hoy domingo? 1, que Jesús te cambia el lugar de residencia, maestro, ¿dónde vives?, para que vivas en él, y que Jesús te cambia el nombre, es decir, que Jesús te da una nueva identidad. O sea, tus dos coordenadas existenciales más fuertes cambian con el encuentro con Cristo. Pues querida familia, llegamos al final y vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.